Hola, soy el doctor Eura y hoy veremos las principales señales del cuerpo cuando necesita un descanso. La falta de descanso puede afectarnos de diversas maneras, llegando a causar varias molestias como un dolor de cabeza, indigestión, fatiga, entre otras. Si te sientes cansado, con dolor de cabeza, irritable, te caen mal las comidas con frecuencia y además sientes que no estás teniendo sueño reparador, es posible que necesites hacer una pausa. ¿Acaso creías que el cuerpo no enviaba señales de que necesita un descanso? El dolor de cabeza, la irritabilidad y la indigestión pueden ser afecciones aisladas causadas por algún acontecimiento en particular. Sin embargo, cuando se convierten en la regla y no en la excepción, quizás debamos prestarles más atención porque pueden ser señal de que el cuerpo necesita un descanso. Entre los principales signos de que el sistema de eliminación de tóxicos no está funcionando correctamente encontramos: Número 1. Fatiga constante. No importa las horas que duermas por día, porque siempre tienes sueño o te falta combustible para sentirte bien. Cuando el cuerpo trabaja a toda máquina para eliminar las toxinas, es normal que nos sintamos cansados. Si para lidiar con este problema bebes café o comes chocolates, solo estarás empeorando la situación. Ten en cuenta, además, que la fatiga crónica puede ser la respuesta a un desequilibrio hormonal que está dañando tu sistema inmunitario. Número 2. Estreñimiento. Cuando algo no funciona bien en el estómago y el intestino, el cuerpo no puede eliminar las toxinas a través de las heces. El estreñimiento crónico es señal de intoxicación. Si has aumentado la ingesta de fibra o si has cambiado tu alimentación y aún así no ves cambios, podría ser señal de que necesitas una limpieza profunda de colon. No olvides que durante años tu sistema digestivo ha ido acumulando desechos de los cuales no todos se excretan. Trata de consumir más frutas y verduras crudas para ayudar en el proceso. Número 3. Dolor de cabeza. Son variados los orígenes de la jaqueca. Sin embargo, debemos prestarle atención si aparece varias veces a la semana. Si no puedes determinar por qué motivo tienes dolor de cabeza, no has tenido un día estresante, no has estado al sol, no has sufrido insomnio, etc., entonces deberías plantearte la opción de desintoxicarte. Número 4. Aumento de peso. Es verdad que bajar kilos es algo muy difícil, pero aumentarlos es muy fácil para algunas personas. Por lo tanto, si a pesar del ejercicio y la dieta no notas cambios en la balanza, o incluso pesas más que antes, podría deberse a un problema hormonal. ¿Cuál es la relación con las toxinas? Que la función de las hormonas también puede intoxicarse y desequilibrarse por causa de los alimentos que consumimos o los hábitos que llevamos. Número 5. Problemas de concentración. ¿Te cuesta cada vez más enfocarte en tus tareas? ¿Dejas cosas por la mitad porque tu mente está en las nubes? ¿Te resulta difícil tomar decisiones precisas? La niebla mental es esa incapacidad para concentrarse y es muy habitual cuando el cuerpo tiene demasiadas toxinas acumuladas. No cometas el error de beber café o alcohol para tapar el problema. Por el contrario, elimina los desechos a través de una dieta adecuada. Número 6. Depresión. A veces estás feliz y, de un momento al otro, te sientes la persona más desdichada del planeta. Tu estado de ánimo cambia varias veces al día y le echas la culpa a factores externos como el tráfico, el trabajo, los problemas económicos o los quehaceres domésticos. Sin embargo, también la depresión y la angustia pueden aparecer por llevar una alimentación poco saludable y por ende recargar de toxinas al organismo, que luego no las puede eliminar como corresponde. Comienza una dieta sana y de a poco verás los resultados. Número 7. Insomnio. Si tienes pesadillas, te despiertas en medio de la noche y no puedes conciliar el sueño o te cuesta mucho dormir, tal vez pueda deberse a un exceso de estrés. A veces creemos que la solución es consumir somníferos o relajantes. Sin embargo, se convierten en un arma de doble filo. Hacer meditación antes de acostarse puede ayudar a conseguir un sueño reparador. Número 8. Dolores musculares. Es verdad que la vida que llevamos nos conduce a los dolores y contracturas musculares, sobre todo en la zona cervical o dorsal. Sin embargo,
Muchas veces pareciese como si, al no hacer nada, igual sufrimos rigidez. Puede que se lo atribuyas a una mala noche, a una almohada nueva o al ejercicio, pero si nada de ello provoca el dolor. Cuando se encuentran en niveles elevados, causan inflamación y, por ende, dolor y problemas de movimiento. Número 9. Acné. Cuando el cuerpo necesita un descanso, también se nota en el aspecto de nuestra piel. Hay que recordar que la piel es un reflejo de todo lo que pasa en nuestro organismo, y por tanto, si algo no va bien, se verá reflejado. Las ojeras, los puntos negros, los granos y, en general, la falta de brillo y aspecto alicaído de la piel pueden ser consecuencia de la falta de descanso. Muchas gracias por ver nuestro video. No olvides suscribirte y compartirlo. Es probable que algún amigo lo pueda necesitar. Hasta el próximo video.